Había una época en la vida del pastor David Paul John dicho en la que sus propias palabras lo estaban destruyendo. No eran palabras que dijera en público, frente a multitudes o en sus predicaciones poderosas. Eran las palabras que se decía a sí mismo en la oscuridad de su cuarto de hospital, cuando la tuberculosis consumía su cuerpo y los médicos le daban apenas meses de vida. Me estoy muriendo, repetía. No hay esperanza para mí. Soy un fracaso. Cada palabra era como un clavo más en su propio ataúd. Hasta que un día, en medio de su agonía, escuchó una voz interna que le susurraba algo que cambiaría no solo su vida, sino la de millones: tus palabras tienen el poder de matarte o de resucitarte. En ese momento de revelación, el joven Cho comprendió algo que la mayoría de nosotras tardamos décadas en entender, si es que alguna vez lo hacemos. Comprendió que la boca, la mente y el espíritu no son tres territorios separados, sino un reino unificado que puede llevarnos al cielo o al infierno, aquí mismo, en esta vida terrenal. Ahora bien, quiero que te detengas conmigo por un instante. Piensa en las últimas 24 horas de tu vida. ¿Cuántas veces tus propios pensamientos te atacaron? ¿Cuántas veces tus palabras construyeron muros en lugar de puentes? ¿Cuántas veces tu espíritu se sintió prisionero de una mente que no puedes silenciar? Si esto resuena contigo, si sientes que tu interior es un campo de batalla donde raramente ganas, déjame decirte algo que necesitas grabar en lo más profundo de tu ser: no estás rota, no estás loca. Y definitivamente no estás sola. Lo que estás experimentando es la lucha más antigua y más santa de la humanidad, la batalla por el dominio propio. Y hoy, en este tiempo que pasaremos juntas, vas a descubrir las claves que el pastor Cho aprendió no de libros académicos, sino del fuego del sufrimiento y de la revelación divina. Empecemos por donde el pastor Cho empezó, con la boca. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, encontramos una de las verdades más poderosas y menos comprendidas de toda la Escritura: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La mayoría de nosotras hemos escuchado este versículo cientos de veces. Lo hemos leído, lo hemos citado, quizás hasta lo hemos memorizado. Pero Cho descubrió algo que transforma este versículo de una frase bonita en una llave maestra de transformación. Cuando Salomón escribió estas palabras, no estaba siendo poético ni metafórico. Estaba revelando una ley espiritual tan real y tan medible como la ley de gravedad. Tus palabras no son simplemente sonidos que salen de tu boca y se disipan en el aire. Tus palabras son fuerzas creativas, semillas espirituales que se plantan en el terreno invisible de la realidad y que inevitablemente producen una cosecha. Déjame contarte sobre Rosa, una mujer de 53 años que asistió a una de las conferencias del pastor Cho en los años 80. Rosa había pasado 20 años de su vida diciendo la misma frase cada mañana al mirarse al espejo: estoy gorda, estoy fea, nadie me va a querer jamás. 20 años. 7.300 días de decretar muerte sobre sí misma. Cuando Rosa escuchó al pastor Cho explicar el poder de la lengua, algo se quebró dentro de ella. No fue una sensación mística o sobrenatural. Fue más bien como si alguien encendiera una luz en un cuarto donde había vivido en oscuridad toda su vida. El pastor Cho le explicó que cada vez que ella pronunciaba esas palabras de autodesprecio, no solo estaba expresando cómo se sentía, estaba creando más de aquello que describía. Sus palabras eran como arquitectos construyendo una prisión, ladrillo por ladrillo, día tras día. Rosa tomó una decisión ese día. Decidió que durante los siguientes 90 días, sin importar cómo se sintiera, declararía lo opuesto cada mañana: soy hija del Rey de Reyes. Soy hermosa a los ojos de Dios.
Soy digna de amor y lo atraigo naturalmente. Las primeras semanas fueron una tortura. Su mente gritaba que era una mentirosa. Su cuerpo seguía siendo el mismo. Nada parecía cambiar. Pero Rosa persistió, no porque viera resultados, sino porque había decidido creerle a Dios más que a sus sentimientos. Al día 67, algo extraordinario sucedió. Rosa estaba en el supermercado cuando un hombre se le acercó y le dijo, «Disculpe, pero tiene usted una luz especial. ¿Puedo invitarle un café?» Ese hombre es hoy su esposo. Pero lo más fascinante no fue que encontró marido. Lo más fascinante fue que Rosa perdió 18 kilos sin hacer dieta, su piel mejoró, su postura cambió, su forma de caminar se transformó. ¿Magia? No. Fue que sus palabras comenzaron a reprogramar no solo su mente, sino su cuerpo, su energía, su presencia misma. Esto nos lleva a un principio fundamental que el pastor Cho enseñaba con insistencia casi obsesiva: la boca es el timón del barco de tu vida. En el libro de Santiago, capítulo 3, se nos dice que así como un pequeño timón dirige un enorme barco, así la lengua, siendo un miembro pequeño, dirige el curso entero de nuestra existencia. Pero aquí está el problema que la mayoría de nosotras enfrentamos: queremos controlar el timón, pero no sabemos ni siquiera que estamos agarrándolo. Hablamos en piloto automático. Nuestras palabras salen disparadas sin supervisión consciente. Decimos no puedo 50 veces al día sin darnos cuenta. Pronunciamos siempre me pasa lo mismo como si fuera un hecho científico en lugar de una maldición autoimpuesta. Declaramos nunca voy a cambiar y luego nos preguntamos por qué seguimos atrapadas en los mismos patrones durante décadas. El pastor Cho descubrió algo revolucionario durante su ministerio. Descubrió que antes de que puedas controlar tu boca, necesitas entender que tu boca está conectada directamente a tu mente, y tu mente está conectada directamente a tu espíritu. Son como tres habitaciones de la misma casa, y lo que pasa en una habitación inevitablemente afecta a las otras dos. No puedes tener pensamientos destructivos y esperar que salgan palabras constructivas. No puedes tener un espíritu inquieto y esperar una mente en paz. No puedes tener una boca desbocada y esperar conexión espiritual profunda. Todo está interconectado, todo es un sistema. Ahora bien, hablemos de la mente, porque aquí es donde la batalla realmente se libra. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos da una instrucción que la mayoría de cristianas recitan pero pocas practican: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate en algo crucial: Pablo no dijo ora para que Dios transforme tu mente. Dijo transfórmate, en voz activa, tú misma, mediante la renovación. Esto significa que Dios te dio el poder y la responsabilidad de renovar tu forma de pensar. No es algo que Dios hará por ti mientras duermes. Es algo que tú debes hacer activamente, intencionalmente, diariamente. El pastor Cho solía contar que en los primeros años de su ministerio, después de recuperarse de la tuberculosis, enfrentó una crisis mental tan severa que consideró abandonar todo. Su iglesia era minúscula, 5 personas sentadas en una carpa. Tenía deudas aplastantes. La sociedad coreana de aquella época veía el cristianismo como una religión extranjera. Cada pensamiento que cruzaba su mente era de derrota: esto no va a funcionar. Estás perdiendo tu tiempo. Eres un soñador tonto. Pero Cho tomó una decisión radical. Decidió que no podía controlar qué pensamientos llegaban a su mente, pero sí podía controlar cuáles se quedaban. Implementó lo que él llamaba el portero de la mente. Imagina tu mente como un hotel de lujo.
Todos los días, cientos de huéspedes tocan la puerta queriendo entrar. Algunos son invitados bienvenidos, pensamientos de fe, esperanza, amor, gratitud, posibilidad. Otros son intrusos peligrosos, pensamientos de miedo, vergüenza, resentimiento, desesperanza, derrota. El problema es que la mayoría de nosotras no tenemos portero. Dejamos la puerta abierta y permitimos que entre cualquiera. El resultado es un hotel mental caótico, lleno de huéspedes indeseables que se quedan semanas, meses, años, ocupando habitaciones que deberían estar reservadas para pensamientos que nos eleven. El pastor Cho aprendió a ser el portero de su propia mente. Cuando un pensamiento de derrota tocaba a su puerta, él lo confrontaba inmediatamente con una verdad bíblica. Esto no va a funcionar, era interceptado con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás perdiendo tu tiempo, era expulsado con mis tiempos están en las manos de Dios. Eres un soñador tonto, era reemplazado con sin visión, el pueblo perece, pero yo tengo visión del cielo. Déjame preguntarte algo directamente, sin rodeos. ¿Quién está cuidando la puerta de tu mente ahora mismo? ¿O acaso dejaste las llaves del hotel tiradas en la recepción para que entre cualquier pensamiento, cualquier preocupación, cualquier ansiedad, cualquier recuerdo traumático, cualquier proyección catastrófica del futuro? Porque aquí está la verdad dura que necesitas escuchar, nadie más va a cuidar tu mente por ti. Ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu pastor, ni siquiera Dios va a hacer el trabajo que Él te encomendó a ti. Dios te dio autoridad sobre tu propia mente, y con autoridad viene responsabilidad. Conocí a una mujer llamada Patricia que durante 40 años vivió con un pensamiento parasitario en su mente, no eres suficiente. Este pensamiento llegó a su vida cuando tenía 12 años y su padre le dijo que era una decepción porque no era varón. Ese pensamiento encontró una habitación cómoda en el hotel de su mente y se instaló permanentemente. Cada decisión que Patricia tomaba pasaba por el filtro de no eres suficiente. No aplicaba a mejores trabajos porque no era suficiente. No establecía límites en sus relaciones porque no era suficiente. No pedía lo que necesitaba porque no era suficiente. Su vida entera se convirtió en una profecía autocumplida orquestada por un solo pensamiento no confrontado. Cuando Patricia escuchó sobre las enseñanzas del pastor Cho acerca del control mental, tuvo una revelación devastadora y liberadora al mismo tiempo. Se dio cuenta de que durante 40 años había sido cómplice de su propio sufrimiento. Nadie la había obligado a creerle a ese pensamiento. Ella eligió, día tras día, darle la bienvenida, alimentarlo, protegerlo. Así que tomó la decisión más valiente de su vida, desahuciar a ese inquilino mental. Cada vez que el pensamiento no eres suficiente tocaba a su puerta, Patricia lo confrontaba en voz alta, soy suficiente porque Dios me creó con propósito. Soy suficiente porque Cristo murió por mí. Soy suficiente porque el Espíritu Santo vive en mí. Al principio, su cerebro se rebelaba. El pensamiento viejo golpeaba la puerta con más fuerza, como un inquilino enojado que no quiere irse. Pero Patricia persistió. 90 días después, el pensamiento había perdido su poder. 365 días después, había sido reemplazado completamente. Aquí es donde las cosas se ponen fascinantes desde la perspectiva del pastor Cho. Él enseñaba que la mente no es solamente el lugar donde pensamos, es el campo de batalla donde se decide nuestro destino eterno y temporal. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Mira esas palabras con atención. Llevar cautivo todo pensamiento. No algunos pensamientos. No los pensamientos obvios. Todo pensamiento debe ser capturado, interrogado, y decidir si tiene derecho a quedarse en tu mente o debe ser expulsado. El pastor Cho desarrolló lo que él llamaba el interrogatorio de 3 preguntas para cada pensamiento. Pregunta 1, ¿es verdadero según la palabra de Dios? Pregunta 2, ¿me acerca a la persona que Dios quiere que sea? Pregunta 3, ¿produce vida o muerte en mi espíritu? Si un pensamiento falla aunque sea una de estas 3 preguntas, no tiene permiso para quedarse. Debe ser expulsado inmediatamente, reemplazado con un pensamiento que pase el interrogatorio. Esto requiere vigilancia, disciplina, práctica constante. No es fácil, pero es absolutamente posible. Lo que estoy a punto de compartir contigo ahora es quizás lo más revolucionario que el pastor Cho enseñó sobre este tema, y es algo que puede cambiar tu vida si lo recibes con fe. Descubrió que entre la boca y la mente existe un enlace invisible pero poderosísimo. Lo que dices con tu boca programa tu mente. Y lo que piensas en tu mente eventualmente sale por tu boca. Es un circuito de retroalimentación que puede ser virtuoso o vicioso. Si permites que tu boca hable muerte, programas tu mente para pensar muerte, y tu mente entonces produce más palabras de muerte. Es una espiral descendente que puede llevarte a lugares muy oscuros. Pero si tomas control de tu boca y la fuerzas a hablar vida, incluso cuando tu mente está en caos, algo milagroso comienza a suceder. Tu boca comienza a reprogramar tu mente. Existe evidencia científica de esto que el pastor Cho intuía espiritualmente décadas antes de que la neurociencia lo confirmara. Los investigadores descubrieron que el cerebro no puede distinguir entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada o repetidamente declarada. Cuando declaras soy victoriosa en Cristo 100 veces al día, tu cerebro comienza a crear caminos neuronales que reflejan esa identidad. Cuando declaras tengo paz que sobrepasa todo entendimiento, tu sistema nervioso comienza a responder como si eso fuera cierto, incluso antes de que lo sientas emocionalmente. Tus palabras literalmente recablan tu cerebro. No es autoayuda barata. No es pensamiento positivo vacío. Es una ley espiritual con efectos neurológicos medibles. Ahora, hablemos del espíritu, porque aquí es donde todo se origina. Tu espíritu es la parte más profunda de tu ser, el lugar donde Dios habita si has aceptado a Cristo. Es tu verdadera identidad, tu yo eterno, la esencia de quien realmente eres más allá de tus emociones, pensamientos o circunstancias. El problema que la mayoría de nosotras enfrentamos es que vivimos disociadas de nuestro espíritu. Vivimos en nuestra mente, reaccionamos desde nuestras emociones, pero raramente operamos desde nuestro espíritu. Es como tener una mansión de 3 pisos y vivir toda tu vida en el sótano, sin saber que arriba hay habitaciones llenas de luz, belleza y recursos ilimitados. El pastor Cho enseñaba que el control verdadero de la boca y la mente comienza con la rendición del espíritu. Esto suena paradójico, ¿verdad? Control mediante rendición. Pero es precisamente así como funciona el reino de Dios. Cuando rindes tu espíritu completamente a la autoridad del Espíritu Santo, cuando decides que tu voluntad se alineará con la voluntad divina. Cuando dejas de pelear por hacer las cosas a tu manera y te sometes a la sabiduría superior de Dios, algo sobrenatural ocurre. Recibes acceso a un poder que no es tuyo, a una sabiduría que trasciende tu intelecto, a una paz que no depende de tus circunstancias. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18, Pablo nos revela el secreto del control espiritual: andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Hay una guerra interna en cada creyente. Tu carne, tu naturaleza caída, quiere una cosa. Tu espíritu, renovado por Cristo, quiere lo opuesto. El resultado de esta guerra determina la calidad de tu vida, la efectividad de tu ministerio, el cumplimiento de tu destino. Déjame contarte sobre María Elena, una mujer de 61 años que durante 35 años tuvo un temperamento volcánico. Explotaba con sus hijos, con su esposo, con desconocidos en el tráfico. Después de cada explosión, se sentía terrible, lloraba, pedía perdón, prometía cambiar. Pero al siguiente día, o a la siguiente semana, volvía a suceder. María Elena pensaba que así era su personalidad, que ella era así y no podía cambiar. Había ido a terapia, había leído libros de autoayuda, había orado miles de veces pidiendo que Dios le quitara ese temperamento. Nada funcionaba. Cuando María Elena descubrió las enseñanzas del pastor Cho sobre el control del espíritu, entendió por primera vez dónde estaba su error. Había estado pidiéndole a Dios que hiciera algo que Dios ya había hecho. Cuando ella aceptó a Cristo, recibió un espíritu nuevo, un espíritu con el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El problema no era que le faltara el fruto de la templanza. El problema era que no estaba viviendo desde su espíritu. Estaba viviendo desde su carne, desde sus emociones no procesadas, desde sus heridas de la infancia, desde sus patrones familiares heredados. Su espíritu era un jardín hermoso, pero ella nunca entraba a ese jardín. Se quedaba afuera, en el territorio salvaje de su naturaleza carnal. El pastor Cho le enseñó una práctica que transformó completamente su vida. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, María Elena hacía este ejercicio, cerraba sus ojos, ponía su mano sobre su corazón y en silencio decía, Espíritu mío, despierta. Hoy no vamos a vivir desde la carne. Hoy vamos a vivir desde quien realmente eres en Cristo. Tú tienes templanza. Tú tienes paz. Tú tienes autocontrol. Hoy, en cada situación, voy a preguntarte qué hacer antes de reaccionar. Y luego, durante el día, cada vez que sentía que la ira comenzaba a bullir, en lugar de explotar inmediatamente, María Elena hacía una pausa de 3 segundos. En esos 3 segundos, se conectaba con su espíritu y preguntaba, ¿cómo respondería Cristo en mí ahora? No siempre le salía perfecto. Al principio, a veces la explosión era tan rápida que no le daba tiempo de pausar. Pero con práctica constante, esos 3 segundos se convirtieron en un espacio sagrado donde su espíritu podía tomar el control antes de que su carne reaccionara. 6 meses después, su familia no reconocía a María Elena. Su esposo le dijo, es como si estuviera viviendo con una persona diferente. Y en cierto sentido, así era. No era que María Elena hubiera desarrollado una nueva personalidad. Era que finalmente estaba viviendo desde su verdadera identidad, desde su espíritu redimido, en lugar de desde su carne no redimida. Aquí está la revelación profunda que necesitas capturar, tú no eres tu temperamento. No eres tus patrones destructivos. No eres tus adicciones. No eres tus fracasos. Esas cosas son manifestaciones de la carne. Tu verdadera identidad está en tu espíritu, y en tu espíritu, si Cristo vive en ti, ya eres completa, ya eres victoriosa, ya tienes todo lo que necesitas para vivir en dominio propio. Pero hay un enemigo que no quiere que descubras esto.
El enemigo de tu alma, el acusador, el padre de mentira, trabaja tiempo completo para mantenerte disociada de tu espíritu. Su estrategia principal es mantenerte viviendo en tu cabeza, atrapada en círculos interminables de pensamientos ansiosos, o viviendo en tus emociones, siendo sacudida por cada sentimiento que pasa como una barca sin ancla en medio de una tormenta. Mientras estés en tu cabeza o en tus emociones, eres vulnerable, eres inestable, eres controlable. Pero cuando aprendes a descender a tu espíritu, cuando aprendes a vivir desde ese lugar donde el Espíritu Santo habita, te vuelves incontrolable por las fuerzas de las tinieblas. El pastor Cho enseñaba que la oración en lenguas es una de las herramientas más poderosas para fortalecer el espíritu y someterlo bajo el control del Espíritu Santo. Cuando oras en lenguas, tu mente descansa, tu intelecto se rinde, y tu espíritu se conecta directamente con Dios sin interferencia de tus propios pensamientos o entendimiento limitado. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4, nos dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Edificar significa construir, fortalecer, levantar. Cada vez que oras en lenguas, estás fortaleciendo tu espíritu, elevándolo por encima de la tiranía de tu mente y de la inestabilidad de tus emociones. Pero entiendo que algunas de ustedes no tienen el don de lenguas, o pertenecen a tradiciones donde esto no se practica. Eso está bien. Hay otras formas de fortalecer tu espíritu. La adoración es una de ellas. Cuando adoras, no con tu mente tratando de decir las palabras correctas, sino con tu espíritu entregado completamente a la presencia de Dios, tu espíritu se fortalece, se expande, se alinea con el cielo. La meditación en la palabra es otra. Cuando lees un versículo y lo rumias como una vaca rumia su alimento, cuando lo masticas una y otra vez, cuando lo dejas penetrar no solo tu mente sino tu espíritu, algo se construye dentro de ti. La obediencia inmediata también fortalece el espíritu. Cada vez que escuchas la voz de Dios en tu interior, ese susurro del Espíritu Santo, y obedeces inmediatamente sin cuestionarlo con tu lógica, tu espíritu se hace más fuerte y más sensible a la dirección divina. Ahora bien, aquí es donde todo se integra en lo que el pastor Cho llamaba la Trinidad del dominio propio. Boca, mente y espíritu no funcionan independientemente. Funcionan como un equipo, y el líder del equipo debe ser tu espíritu. Tu espíritu, rendido al Espíritu Santo, es el CEO. Tu mente es el gerente que ejecuta las órdenes. Tu boca es la empleada que comunica las decisiones. Cuando este orden se respeta, tu vida fluye en armonía. Pero cuando el orden se invierte, cuando tu boca es la que manda, cuando tu mente toma decisiones sin consultar al espíritu, cuando tu espíritu está relegado al sótano de tu vida como si fuera lo menos importante, entonces experimentas caos, conflicto interno, autosabotaje. Permíteme darte un ejemplo práctico de cómo funciona esta Trinidad en operación. Digamos que recibes una llamada telefónica con noticias devastadoras. Tu hijo perdió su trabajo, o tu esposo está enfermo, o hay una crisis financiera inesperada. En ese momento, hay 3 niveles de respuesta disponibles para ti. Nivel 1, la respuesta de la boca sin control, gritas, entras en pánico, dices cosas de las que luego te arrepentirás, declaras catástrofe, profetizas derrota. Nivel 2, la respuesta de la mente sin conexión espiritual, entras en modo de análisis frenético, tu mente comienza a correr por todas las posibles soluciones y todos los posibles desastres. Te quedas despierta toda la noche pensando en círculos, desarrollas dolores de cabeza por la tensión, te paralizas en indecisión. Nivel 3, la respuesta del espíritu en control. En el momento en que recibes la noticia, haces una pausa, desciendes a tu espíritu, te conectas con la presencia de Dios dentro de ti.
Escucha su paz que sobrepasa todo entendimiento, recibe su sabiduría sobre qué hacer, y entonces tu mente se calma porque tiene dirección clara, y tu boca habla con autoridad y fe porque está alineada con tu espíritu. Dios tiene el control. Vamos a atravesar esto. Él proveerá. ¿Ves la diferencia? No es que ignores la realidad. No es que finjas que todo está bien cuando no lo está. Es que respondes desde un lugar diferente. Respondes desde tu espíritu donde Cristo vive, en lugar de desde tu pánico donde el miedo vive. Y déjame decirte algo que he visto una y otra vez en mi propio caminar y en el de cientos de mujeres: cuando respondes desde tu espíritu, las soluciones aparecen. Puertas se abren. Provisión llega. No porque tú manipulaste el universo con tu positividad, sino porque te alineaste con el reino de Dios, y en el reino, los recursos son ilimitados. Había una mujer llamada Sofía que enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama a los 49 años. Estaba divorciada, tenía 3 hijos que dependían de ella, y trabajaba en un empleo que apenas cubría las necesidades básicas. El día que recibió el diagnóstico, Sofía sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Esa noche, sola en su habitación, tuvo que tomar una decisión que determinaría no solo cómo moriría, sino cómo viviría el tiempo que le quedara. Podía responder desde el miedo, desde la mente que ya estaba calculando costos de tratamiento imposibles de pagar y probabilidades de sobrevivencia desalentadoras. O podía responder desde su espíritu. Sofía recordó lo que había aprendido del pastor Cho años atrás en un retiro. Recordó que su espíritu estaba conectado con el espíritu del Dios que resucitó a Cristo de los muertos, y que ese mismo poder estaba disponible para ella. Así que tomó una decisión radical. Decidió que su boca no declararía muerte sino vida. Decidió que su mente no se revolvería en escenarios de terror sino que meditaría en promesas bíblicas. Decidió que su espíritu lideraría esta batalla, no su carne aterrorizada. Durante los meses de quimioterapia, mientras su cuerpo se debilitaba y su cabello caía, Sofía practicaba el dominio de la Trinidad. Cada mañana, antes de levantarse, conectaba con su espíritu y decía: Espíritu mío, hoy vamos a confiar. Hoy vamos a adorar. Hoy vamos a creer que Dios está obrando. Luego, durante el día, vigilaba su mente. Cada vez que un pensamiento de muerte tocaba la puerta, ella lo interrogaba con las 3 preguntas del pastor Cho, y lo rechazaba si fallaba. Y con su boca, sin importar el dolor, sin importar el miedo, declaraba: viviré y no moriré. Anunciaré las obras del Señor. No fue fácil. Hubo días donde fracasó, donde el miedo la abrumó, donde su boca dijo cosas que no debía. Pero se levantaba al siguiente día y volvía a intentarlo. 4 años después, Sofía está libre de cáncer. Los doctores lo llaman remisión. Ella lo llama milagro. Pero el verdadero milagro, me dijo una vez, no fue solo que su cuerpo sanó. El verdadero milagro fue que durante la prueba más oscura de su vida, aprendió a vivir desde su espíritu, y eso cambió todo. Aprendió que no estaba a merced de sus pensamientos. Aprendió que podía controlar su boca aun cuando su carne quería gritar. Aprendió que su espíritu, cuando está conectado al Espíritu Santo, es más fuerte que cualquier circunstancia. Lo que estás escuchando no es teoría abstracta. No es teología complicada. Es el Evangelio práctico, operativo, funcional. Es como realmente vives la vida cristiana en el mundo real con problemas reales. Y lo hermoso es que esta enseñanza no es solo para crisis monumentales como cáncer o bancarrota. Es para tu vida cotidiana.
Es para el momento en que tu hijo adolescente te falta al respeto y tu boca quiere lanzar palabras hirientes. Es para cuando tu mente te dice a las 3 de la mañana que eres un fracaso y nunca lograrás tus sueños. Es para cuando tu espíritu está inquieto porque estás tomando decisiones que no están alineadas con tu propósito divino. El pastor Cho solía decir algo que me impactó profundamente la primera vez que lo escuché: el cristiano promedio vive con el poder de Dios latente dentro de él, como un automóvil costoso parqueado en el garaje que nunca se maneja. Tú tienes acceso al poder del Espíritu Santo. Tú tienes autoridad sobre tu mente mediante la renovación del entendimiento. Tú tienes la habilidad de dirigir tu boca para que hable vida y no muerte. Pero si nunca ejercitas estas habilidades, si nunca practicas este dominio, si nunca sales del garaje, ¿de qué sirve tener el auto? El dominio propio no es algo que recibes una vez en un altar y automáticamente lo tienes para siempre. Es algo que cultivas, que practicas, que perfeccionas día tras día, decisión tras decisión, palabra tras palabra, pensamiento tras pensamiento. Quiero que te imagines algo conmigo. Imagina tu vida dentro de un año si implementas lo que estás escuchando hoy. Imagina levantarte cada mañana y en lugar de que tu primer pensamiento sea preocupación o autocrítica, conectas con tu espíritu y declaras identidad. Imagina atravesar tu día no reaccionando desde tus emociones descontroladas, sino respondiendo desde tu espíritu que está en paz. Imagina tus palabras creando realidades nuevas en lugar de reforzar prisiones viejas. Imagina tu mente como un jardín ordenado en lugar de una jungla caótica. Imagina tu espíritu fuerte, sensible a Dios, liderando cada área de tu vida. ¿Cómo se vería tu matrimonio? ¿Cómo se transformarían tus finanzas? ¿Cómo cambiarían tus relaciones con tus hijos? ¿Cómo florecería tu llamado? Todo esto es posible. No es fantasía. Es la vida que Dios diseñó para ti. Pero hay un precio. El precio es la vigilancia constante. El precio es la disciplina diaria. El precio es la rendición completa. No puedes jugar con esto. No puedes aplicarlo cuando te convenga y abandonarlo cuando sea incómodo. El dominio de la boca, la mente y el espíritu es un estilo de vida, no una técnica que usas ocasionalmente cuando estás en crisis. Es como entrenar tu cuerpo. No vas al gimnasio una vez y esperas tener músculos perfectos. Vas consistentemente, día tras día, levantamiento tras levantamiento, y con el tiempo, tu cuerpo se transforma. Lo mismo sucede con el dominio de tu ser interior. Con cada pensamiento que capturas, tu mente se vuelve más fuerte. Con cada palabra de vida que declaras, tu realidad se transforma. Con cada momento que vives desde tu espíritu en lugar de desde tu carne, tu espíritu se fortalece. El pastor Cho tenía una práctica que recomendaba fervientemente a todo creyente serio. Cada noche, antes de dormir, hacer un examen de conciencia del día, pero no desde una perspectiva de culpa, sino desde una perspectiva de aprendizaje. Revisar el día y preguntarse, ¿en qué momento hoy mi boca habló muerte en lugar de vida? ¿Qué pensamientos permitió mi mente hospedar que debería haber rechazado? ¿Cuándo reaccioné desde mi carne en lugar de responder desde mi espíritu? Y luego, en lugar de castigarte por los fracasos, simplemente tomar nota, pedir perdón donde sea necesario, y comprometerte a hacerlo mejor mañana. Esta práctica de autoexamen no es para condenarte. Es para crear conciencia. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Ahora bien, déjame hablarte sobre algo que puede ser el obstáculo más grande para muchas de ustedes, el cansancio. ¿Estás cansada? ¿Cansada de luchar? ¿Cansada de intentar? ¿Cansada de fracasar?
Has tratado de controlar tu boca 1000 veces y siempre vuelves a decir lo que no debías. Has intentado controlar tu mente y los pensamientos destructivos siguen regresando como mareas implacables. Has intentado vivir desde tu espíritu y te encuentras viviendo desde tu carne una y otra vez. Y estás lista para rendirte, para aceptar que así eres y así morirás. Escúchame con atención, ese cansancio es la última estrategia del enemigo. Cuando no puede vencerte con miedo, intenta vencerte con fatiga. Cuando no puede destruirte con pecado obvio, intenta destruirte con resignación. Pero hay una diferencia entre rendirte a la derrota y rendirte a Dios. El pastor Cho descubrió esto durante su batalla con la tuberculosis. Llegó un punto donde estaba tan cansado de luchar que quiso rendirse. Pero en ese momento de rendición, Dios le mostró que hay dos tipos de rendición. Está la rendición de la desesperación que dice no puedo, así que me doy por vencido. Y está la rendición de la fe que dice no puedo, pero tú sí puedes, así que me entrego completamente a ti. La primera rendición te lleva a la muerte. La segunda te lleva a la vida resucitada. Cuando te rindes a Dios, no es que dejas de esforzarte. Es que dejas de esforzarte con tu propia fuerza y comienzas a operar con su poder. Es que reconoces que el dominio propio es en realidad un fruto del Espíritu, no un logro de tu voluntad. Aquí está el secreto final que quiero dejarte: no puedes controlar tu boca, mente y espíritu mediante tu propia fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se agota, se cansa, tiene límites. Pero el Espíritu Santo nunca se agota. Nunca se cansa. No tiene límites. Entonces, el verdadero control no viene de apretarte los dientes y intentar más fuerte. Viene de conectarte más profundamente con la fuente. Viene de sumergirte en la presencia de Dios tan completamente que su naturaleza comienza a fluir a través de ti como agua fresca a través de una tubería limpia. Tu trabajo no es fabricar dominio propio. Tu trabajo es crear las condiciones donde el dominio propio, que ya está disponible como fruto del Espíritu, pueda manifestarse naturalmente en tu vida. Y las condiciones son estas: tiempo con Dios. Adoración genuina. Lectura meditativa de la palabra. Oración no solo de petición sino de comunión. Ayuno que somete la carne. Obediencia en las cosas pequeñas. Estas son las prácticas que crean el ambiente donde el Espíritu Santo puede hacer en ti lo que tú nunca podrías hacer por ti misma. No es magia. Es asociación. Es colaboración divino-humana. Dios hace lo que solo Él puede hacer, y tú haces lo que te corresponde hacer, y juntos, producen transformación. Quiero cerrar este tiempo contigo con una oración-declaración que quiero que hagas tuya. No simplemente que la escuches, sino que la declares en voz alta ahora mismo, donde sea que estés. Si estás sola, levanta tu voz. Si estás en un lugar público, hazlo en tu corazón pero con la misma intensidad. Esta no es mi oración. A partir de ahora, es tu oración. Decláramela, decláratela a ti misma, declárasela a Dios. Padre Celestial, hoy reconozco que durante demasiado tiempo he vivido fuera de control. Mi boca ha sido un instrumento de destrucción cuando debía ser instrumento de vida. Mi mente ha sido un campo de batalla donde el enemigo ha ganado terreno que nunca debió tener. Mi espíritu ha estado dormido cuando debía estar despierto, débil cuando debía estar fuerte, silenciado cuando debía estar rugiendo como león. Pero hoy, en este momento, tomo la decisión de cambiar. No en mi propia fuerza, porque reconozco que no tengo suficiente, sino en tu fuerza, en el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Declaro que de aquí en adelante, mi boca hablará vida, bendición, fe, esperanza.
Declaro que mi mente será renovada día tras día por tu palabra, que será un jardín ordenado donde solo pensamientos que honran a Cristo tienen permiso de quedarse. Declaro que mi espíritu tomará su lugar legítimo como líder de mi vida, conectado al Espíritu Santo, sensible a tu voz, obediente a tu dirección. Ya no soy esclava de mis patrones viejos. Soy hija del Rey. Tengo autoridad. Tengo poder. Tengo dominio propio. Y lo ejerceré, no perfectamente, pero consistentemente, no en mi propia fuerza, pero en la tuya. Gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por este nuevo comienzo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si esta oración tocó algo real en tu corazón, si algo se movió en tu espíritu mientras declarabas estas palabras, necesito que hagas algo por mí, o más bien, por ti misma. Suscríbete a este canal ahora mismo. No dejes este mensaje para perderte en el olvido. Necesitas recordatorios constantes. Necesitas refuerzo regular. Necesitas una comunidad de mujeres que están en este mismo viaje de transformación. Y déjame decirte algo más, este video que acabas de escuchar, conoces a alguien que necesita escucharlo. Esa amiga que siempre está quejándose y no puede salir de su negatividad. Esa hermana que batalla con pensamientos destructivos. Esa compañera de trabajo que vive en caos emocional constante. Comparte este video con ella. Podría ser el momento divino que cambia su vida para siempre. Y finalmente, quiero saber de ti. En los comentarios aquí abajo, cuéntame, ¿cuál fue tu mayor revelación de este mensaje? ¿Qué es lo primero que vas a implementar mañana cuando te levantes? ¿Cuál es el área donde más necesitas dominio propio, tu boca, tu mente o tu espíritu? Escríbelo. Hay poder en declararlo públicamente. Hay compromiso en ponerlo por escrito. Y hay comunidad en saber que no estás sola en esta batalla. Cientos de mujeres van a leer tu comentario y van a decir yo también. Van a orar por ti, y tú vas a orar por ellas. Esa es la iglesia real funcionando como debería funcionar. Quiero dejarte con una última imagen, una última semilla plantada en tu espíritu. Imagínate dentro de un año. Has practicado fielmente el dominio de tu boca, tu mente y tu espíritu. Te has convertido en la mujer que Dios siempre supo que podías ser. Tu familia te ve diferente. Tus amigas notan el cambio. Tú misma te miras al espejo y reconoces a alguien transformada. Y lo más hermoso es que ahora tienes una historia, un testimonio, una victoria que puedes compartir con otras mujeres que están donde tú estabas hoy. Te conviertes en el eslabón de la cadena de transformación. Alguien le enseñó al pastor Cho. El pastor Cho enseñó a miles. Esos miles enseñaron a millones. Y ahora, tú formas parte de ese linaje de mujeres victoriosas que saben que la batalla se gana o se pierde en el interior, en el control de la boca, la mente y el espíritu. No es fácil. Nunca dije que lo sería. Pero es posible. Es absolutamente posible. Y vale la pena. Vale cada lágrima derramada en el proceso. Vale cada momento de lucha contra pensamientos familiares. Vale cada palabra mordida que querías decir pero elegiste no decir. Porque al otro lado de esta disciplina está la libertad. La libertad verdadera. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de hacer lo que debes. La libertad de ser quien realmente eres en Cristo. La libertad de vivir en victoria en lugar de en derrota. Esa libertad te espera. El camino está trazado. Las herramientas están en tus manos. La decisión es tuya. ¿La tomarás? Yo creo que sí.
Nos vemos en el siguiente video, victoriosa.